La colonia americana. Inicios. La colonización de España de América ha sido un proceso por el cual se ha implantado el Nuevo Mundo, una nueva gestión que pretendía ser imitación o duplicada de la gestión peninsular contemporánea. Este lapso se extendió a partir del 12 de octubre de 1492, día del hallazgo de América, hasta el 13 de julio de 1898. Expansión europea. La expansión ultramarina se encargaba de móviles y medios, pero condiciones para la exportación marítima. Movimiento e incorporación. Entre el sistema factorial y el sistema colonial, el intercambio de mercadería, las fronteras de expansión y la significación de los espacios marítimos. La crisis colonial en América. Durante casi 300 años, la corona española controló gran parte del territorio americano. Para ello organizó un complejo sistema político y económico conocido como sistema indiano o colonial. Varios intentos hizo la corona para reforzarlo, pero no pudo evitar la decadencia del poder colonial. Condujeron a la crisis debido a la molestia de los criollos por no poder acceder a los cargos públicos de importancia, la expulsión de los jesuitas y el monopolio español respecto al comercio con las colonias americanas, situación que causaba desagrado con la sociedad hispano-criolla, de fines del siglo XVIII a comienzos del siglo XIX. Choques culturales. Simplemente es una manera frecuente de descubrir los sentimientos de confusión y nerviosismo de una persona. Puede tener después de dejar una cultura que le es familiar para vivir en una nueva y diferente. Cambios biológicos y ecológicos y culturales. Los conquistadores trajeron animales domésticos y semillas para el cultivo. Por error llegaron a los navios virus, gérmenes, malas hierbas y roedores. La salud se fue afectada en la conquista de América con San Francisco Pizarro en 1531 debido a que trajeron la viruela, sarampión, tuberculosis, peste, cólera, tifus, fiebre amarilla, malaria y gripes. El choque de cultura tuvo como consecuencia el culto a los dioses que tenían los indígenas siendo cambiados por la religión católica. La evangelización en América. Después del contacto con el Nuevo Mundo en 1492, reyes católicos de España y Portugal reciben del papado la concesión de las tierras descubiertas, ocupación y dominio sobre los habitantes. Los sucesos fueron en 1550, con cuya orden, ocupación y dominio sobre los habitantes, adquieren tierras y funciones y derechos, cobran diezmo y organizan la jerarquía eclesiástica, y empiezan a construir templos. Las causas de la evangelización fue que los europeos consideraron que los indígenas eran infieles, que debían ser cristianizados para que no se condenaran al infierno. Visión inquisidora de los cultos autóctonos, de prácticas consideradas pecaminosas, tales como el politeísmo, la poligamía y los sacrificios humanos, tanto como el interés de la corona y de la iglesia por imponer fe para implantar sus estructuras sociales, políticas y económicas. Sus métodos fueron la doctrina, pueblos indígenas conversos a un torno, una capilla, la encomienda, asignaban un terreno a los grupos indígenas a cambio de sostenerlos económicamente y educarlos de la fe cristiana, la reducción, proteger a los indígenas de los maltratos de los encomendadores. Como consecuencia, aunque no fueron erradicados por completo, los cultos indígenas fueron reducidos drásticamente y el catolicismo pasó a ser el culto mayoritario en Sudamérica. Estratificación social. Se usa para dividir la población en base a los criterios anteriormente mencionados. Así se observan las desigualdades que existen entre los diferentes estratos que compondrían del todo. Este conjunto se suele representar gráficamente de una forma de pirámide. En la cima, el rey, soberano de una monarquía o un reino. La nobleza, clase social formada por las personas que poseen títulos nobiliarios, considerados por el rey o por herederos de sus antepasados. El clero se componía sobre todo los miembros de la iglesia y el tercer estado, al igual que la nobleza, también cabe hacer una subdivisión. Abajo del sistema estamental se encuentra la esclavitud, donde se ha observado dos estratos claramente definidos, el amo y el esclavo. La resistencia indígena. La resistencia indígena comenzó desde el momento que Cristóbal Colón tocó la tierra el día 12 de octubre del año 1492. Sin embargo, los españoles se enfrentaron a un arriesgado carácter militar de las culturas indígenas, al igual que la guerra se expresaba un enorme espíritu de lucha y gran capacidad combativa. Inicios de la resistencia. La rebelión encabezada por José Gabriel simboliza la respuesta indígena más radical frente a la situación descrita. No fue casual el temprano ajustamiento del corregidor de Tinta, hecho que construyó en señal para el lanzamiento de miles de indígenas.
sublevación importante. Entre la más importante fue Cebaco en 1693, en la que grupos indígenas locales rechazaron ser utilizados como guerreros de lucha contra caribes y misquitos. Estas manifestaciones de resistencia indígena se constituyeron en expresiones motivadoras que marcaron la conciencia combativa de los grupos autóctonos, en pro la justicia y la libertad, anhelos que estuvieron presentes en diversos momentos de la historia.